con Dios. Los reyes amorreos del otro lado del Jordán se enteraron de que el Señor había secado las aguas del Jordán hasta que todo el pueblo de Israel lo cruzó. También lo supieron los reyes cananeos que habitaban cerca del mar. Ante esta noticia, perdieron el valor y el ánimo por causa de los hijos de Israel. Entonces el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué preparó los cuchillos y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de Aralot. La razón de circuncidarlos fue que todos los varones del pueblo y los hombres de guerra que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto o por el camino. Todos aquellos hombres estaban circuncidados, pero no así los que nacieron en el desierto o por el camino. Los hijos de Israel anduvieron 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los hombres de guerra que salieron de Egipto por no haber obedecido al Señor. Por eso el Señor les dijo que no verían la tierra que les había prometido a sus padres, una tierra abundante en leche y miel. Así que Josué circuncidó a los hijos de aquellos hombres que ahora ocupaban su lugar, pues no habían sido circuncidados en el camino. Una vez circuncidados, todos los hombres se quedaron en el campamento hasta que sanaron. El Señor les dijo entonces a Josué: hoy les he quitado la vergüenza de los egipcios y ese lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Los israelitas acamparon en Gilgal y el día 14 del mes primero por la tarde celebraron la Pascua en los llanos de Jericó. Un día después de la Pascua comieron de lo que la tierra producía y de panes sin levadura y de trigo tostado. Y al día siguiente de que comieron de los productos de la tierra, el maná dejó de caer. Nunca más los hijos de Israel volvieron a tener maná, porque a partir de ese año comieron de lo que la tierra de Canaán producía. Y mire, en esta historia hoy vamos a estudiar un poquito este pasaje hablándonos sobre esas reducciones divinas. Y es que precisamente acá es donde se marca el final del Éxodo, esa travesía de 40 años que sucedió muchas cosas. A mí siempre me sorprendía de que un trayecto que se debió haber hecho en 11 días se convirtió en 40 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba definitivamente que la mentalidad de su pueblo tuviera una total dependencia de Él. Y es que es simpático escuchar cómo había un pacto que Josué, como principal líder y en ese momento que ya tenía a su cargo toda esta feta que Moisés le había pasado, su principal objetivo era llevar al pueblo a esa tierra prometida, pero tenían que pasar muchas cosas. Y cuando hablaba de ese pacto que Abraham les mencionaba acerca de la circuncisión, yo decía, aquí tengo dos buenos amigos profesionales de la salud mental y salud con dentista, mi amigo Guillermo González. Decía yo, qué bendición de verdad todo lo que tenemos hoy para hacer intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? La anestesia, qué bendición porque pueda existir esto, porque en aquel entonces dice la historia que hacían esta intervención, este pacto de cortar el prepucio a todos los hombres con el objetivo de recordar ese pacto que había entre Dios y Abraham y que hubiera una diferencia con todos los demás. Y lo hacían con piedra de pedernal, dice. Como decimos aquí en Guatemala, al llegue. Al llegue, sí. No eran cuchillos de metal, aunque ya existían, pero no eran cuchillos de metal, eran de pedernal, dice, porque según la historia eran mucho más eficientes para que esto sucediera sin ninguna infección. Imaginen ustedes toda la cantidad que sucedía. Pero al final de esto, cuando ese pueblo ya es identificado, ¿qué pasa? El Señor viene, les permite entrar. De ese montón de personas, solo Josué y Caleb entran a la tierra prometida y ahí se marca el final del Éxodo. Se acabó esa peregrinación. Llegan a la tierra prometida, toman todo lo que tienen para poder alimentarse del fruto de la tierra y con esto arranca una nueva visión para el pueblo de Israel. Y de eso es lo que queremos hablar el día de hoy. No sé qué comentario les merece a ustedes. Mire, yo como nadie se anima porque es un tema mero escabroso, pero lo primero que yo quisiera rescatar es
la primera lectura. Miren, pues, los reyes amorreos estaban viendo ese milagro que estaba, pero no se convierten. Y eso es algo que a mí me llamó increíblemente el traerlo a la mesa el día de hoy, porque muchas veces nosotros estamos viendo cosas extraordinarias que pasan y nosotros nos quedamos esperando todavía algo más. Todavía algo más. ¿Qué más queremos esperar? Entonces quisiera tal vez solo hacer esa intervención porque muchas veces nosotros estamos viendo que suceden milagros, porque este Stephen Furtick lo que nos está hablando es de ese sol que se paró, ¿verdad? Como Esas una cosas fealdad. completamente fuera de lo natural, fuera de lo que pudiéramos leer del orden del mundo. Son cosas extraordinarias que nosotros le llamamos milagros. Y nosotros vemos milagros que están sucediendo en nuestro entorno y no nos damos cuenta y todavía no nos inmutan, ¿verdad? No, nos quedamos totalmente indiferentes a las cosas que están pasando. Ellos también se quedaron indiferentes. Se asustaron un poquito, pero después regresaron a su normalidad. Y eso es algo que puede sucedernos con mucha frecuencia. Y me gustaría, yo estoy tomando el balón para dejárselo después a la licenciada. Ajá, por favor. Mira, Sí. Pero algo que me llama mucho la atención es tu perspectiva del pueblo que estaba viendo, o sea, de terceros que estaban viendo. Pero a mí me llamaba mucho la atención, primero que nada, ¿por qué sucedió esto? Porque hubieron unos desobedientes, ¿verdad? O sea, no hicieron caso, desobedecieron. Entonces, los que estaban tenían que pagar un precio, ¿verdad? Para poder recibir la bendición. Entonces, el acto de la circuncisión, ¿verdad? O Circuncisión. ¿sí? Ajá. Viene y es un cierre de un ciclo. O sea, está cerrando un ciclo. Y el cierre de ciclos siempre es doloroso, ¿verdad? Hay unos es por luto, otros por lejanía, o a pesar de que vaya algo bueno, pues dejo algo en el pasado y posteriormente recibo la bendición, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a pensar de que muchas veces nosotros no estamos o no tenemos la capacidad de entender que tenemos que cerrar ciclos que son dolorosos para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo decía, por ejemplo, dejar a una persona que no, me es tóxica o me consume o me aleja del Señor o me aparta, o dejar prácticas que no son correctas delante del Señor, siempre me va a llevar a ese tema de que voy a pagar un precio por la desobediencia, por la negligencia, por todas las decisiones que yo pude haber tomado con anterioridad para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Y ahí viene algo que me llama mucho la atención, porque cuando realmente lo hacemos conforme al propósito de Dios, a pesar de que sea que a consecuencia de una negligencia tengo que cerrar un ciclo doloroso para poder recibir la bendición, automáticamente el Señor se glorifica en eso y los terceros se dan cuenta de eso. Entonces, no solo es un beneficio para mí personal, hacia donde voy, ¿verdad? Sino que también se glorifica el Señor en mi proceso, ¿verdad? Para que otros también puedan ver. Entonces, cabalmente, aquí es donde yo quiero dejarle el balón en la cancha. Así, Preparado. Solo para empujarla, ¿eh? No, pero el hecho de cerrar ciclos, porque posiblemente hay personas que han dicho, bueno, ya pasó el año 2025, no me fue bien, pero siguen arrastrando el lastre, siguen recordando, siguen trayendo esto, ¿verdad? Y hay que pasar por ese proceso de la circuncisión para poder avanzar. Ala, me parece genial tu perspectiva, Eduardo. Y no solo la perspectiva que le diste del cambio de ciclo, ¿verdad? Porque yo pensé en que nos pueden quitar cosas, en que nos pueden... pero realmente sí es un duelo, sí es una pérdida, sí es un dolor, sí es algo que nos causa una tristeza tal vez en el corazón. Y creo que esa es la circuncisión que debemos de dar, ¿verdad? Y llegar a rendirnos delante de Dios para que Él direccione nuestra vida. Y me pareció impresionante lo que dijiste acerca de la desobediencia, porque a mí fue lo que más me resaltó. Y yo dije, Señor, yo no quiero ser esa mujer desobediente que escucha, pero no hace lo que el Señor me está llamando a hacer. A este pueblo el Señor ya le había dado instrucciones y le había dicho, porque en un momento pensé,
bueno, es que yendo en el camino, qué difícil circuncidarse, pues, o sea, tal vez allá sí, ¿verdad? Y ahorita que se establecieron aquí sí, pero en el camino, pues, ¿verdad? Iban caminando, lo que sea. Pero cuando el Señor les da las instrucciones y les da el Shema y les dice, oh Israel, escucha Israel, les dice, ustedes van a cumplir la palabra y van a hablarle a sus hijos de la palabra, y dice, en la casa, en el camino, en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. Así que no había ahí una no instrucción. Sí debían de hacerlo, sí debían de cumplirlo, pero ellos simplemente no lo hicieron. Y no lo hicieron, y no solo no lo hicieron, sino no se lo enseñaron a sus hijos. Y entonces Josué marca una nueva generación. Y a mí eso me parece impresionante. Una nueva generación, un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, donde los circuncida físicamente, pero hay algo espiritual que pasa. Y cuando habla acerca de cómo se llama el lugar, y dice, los israelitas acamparon, y entonces le puso un nuevo nombre, ¿verdad? Que se llamaba Gilgal, y eso significa quitar. Y creo que Dios tal vez en este momento nos quiere recordar que hay cosas que tenemos que quitar porque hicimos una nueva agenda, tenemos nuevas metas, pero honestamente solo hay 24 horas y no nos cabe. No nos cabe entre que hay que cumplir el sueño, hay que alimentarse, hay que hacer ejercicio. No nos cabe. Entonces, ¿qué tenemos que quitar? ¿Qué tenemos que rendir humildemente al Señor para que Él cumpla nuestros? La Florecita está haciendo el centro ustedes para que la cabecee alguno de nosotros. Eso. Pero, mire, pues, lo que tú estás diciendo es trascendente porque en el sentido común y en una batalla no había mejor oportunidad para volver a atacar que cuando los amorreos estaban desconcertados. O sea, estratégicamente era el gran momento. Sin embargo, sí, Josué considera que hay algo mucho más importante que ganar la batalla en ese momento y es hacer un pacto. Hacer un pacto, o sea, volver a estos muchachos que no habían vivido lo anterior, programar en su corazón una estrategia espiritual primero antes que lograr el ganar la batalla. O conquistar miles de lugares. Sí, y claro, entonces es lo que tenemos que entender y lo que yo llevo a mi vida y a mi corazón. Antes de hacer algunas cosas o seguir haciendo cosas que veníamos en el camino, tenemos que hacer una reconstrucción, una demolición y una reconstrucción de nuestro corazón para seguir adelante. Y fíjate que, perdón, cabalmente llama la atención que dice que esperaron a sanar. Sí, sí. O sea, el tiempo que nosotros podemos estar pasando de cambio de ciclo, también se vale esperar y sanar, ¿verdad? Inclusive hay jóvenes, ¿verdad?, que están en una relación, terminan la relación y ya quieren otra y no han sanado todavía, ¿verdad? Cuando hemos estado saliendo de un trabajo y queremos ir a alcanzar el mundo y comernos el mundo, pero no hemos parado, no hemos sanado. Y eso es algo importante también que nos llama el Señor, es a parar y sanar. ¿Para qué? Para después alcanzar la conquista que Él ya tiene por nosotros, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención de lo que... Demos el tiempo, dice. Claro. Demos el tiempo, o sea, otorguémosle el tiempo a esa sanidad que en nuestro corazón debería suceder. Yo creo que con esta lectura, esa renovación de ese pacto a través de la circuncisión les dio tres cosas. Les dio identidad, porque les recordó que eso solo les pasaba como pueblo escogido de Dios. Les dio obediencia, que era lo que se estaba gestando desde el principio, esa desobediencia que digan, ustedes tienen que volverse obedientes. Y por último, la pertenencia, decir, yo soy del pueblo escogido de Dios. Y esto solo lo hicieron a través de llegar y tener ese tiempo de sanidad, que al final del día nosotros debemos de verlo como ese nuevo ciclo, esa renovación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando llegan y comen del fruto, se acabó la provisión espiritual, la provisión. La del maná. Se acabó el maná y empiezan a disfrutar de los frutos de la tierra. Y eso marca un hito en la historia también. Recuerden, imagínense todo ese tiempo que pasaron con esa provisión, comiendo exactamente lo mismo. Y hubo jóvenes, hubo personas que ya habían olvidado lo que Dios había hecho a través de Moisés para sacarlos de Egipto.
y que ya no tenían conciencia. Y por eso tan importante es que repetirle a nuestras familias y contarles la historia, decirles, Dios me salvó. ¿Saben qué me encanta a mí? Preguntarles, ¿cómo conociste al Señor? ¿Te recordás cómo fue tu encuentro con el Señor? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque esto nos da esa gasolina de saber que el Señor está presente con cada uno de nosotros. Rubén y yo, Sí, ay, perdón, solo quisiera... Dele. Usted va en Quisiera bajada. Usted va en agregar bajada. a lo que hablabas del maná, oía un comentario que hablaba acerca de el maná era para los bebés, o sea, era como un alimento, una lechita, Con un digamos. contenido nutricional Con un contenido altísimo. nutricional altísimo, como tienen la leche materna. Ajá. Pero era momento de un crecimiento Así es. para ellos. Ah, qué lindo. Y a darse ese banquete. Y a veces necesitamos esa transición, pero queremos seguir tomando esa lechita, pero el Señor te está llamando a madurar en el Señor. ¿O qué tal si el Señor te está llamando a dejar toda la vieja naturaleza y adentrarte a una nueva vida con el Señor? Y yo quiero agarrar esto de lo que dijo Rubén. Rubén dijo, y recuerde que usted es el pueblo de Dios. De lo plural, yo lo quiero llevar a lo singular. Usted es hijo e hija de Dios. Y eso es lo que usted debe confesar. Así es. Y creo que, haciendo un poquito de hincapié en lo que decía Rubén, tenemos que dejar algo que le recuerda a nuestros hijos de dónde venimos, pero a dónde vamos. ¿Verdad? ¿A dónde vamos? O sea, es importante que nuestros hijos sepan de dónde venimos, pero lo más importante es hacia dónde vamos, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Y por eso creo que es trascendente, si me permiten, orar junto con ustedes para que este segmento tenga un propósito en su vida. Padre Celestial, te damos infinitamente gracias porque tú has puesto esta lectura no para llenar un espacio, sino que para remover nuestro corazón, para poder mover nuestra estructura de pensamiento y dejar de pensar como pensábamos antes y hacer un cambio estructural, hacer una circuncisión de nuestros pensamientos, una circuncisión de nuestro corazón para que podamos dejar a esos pensamientos atrás y tener un pensamiento nuevo antes de actuar. Danos, Señor, las instrucciones. Danos, Señor, un corazón nuevo, tierno y compasivo para seguir adelante en lo que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Estoy seguro que usted no va a querer perderse el siguiente segmento. Vamos a entrar de lleno a la lectura del libro en esta temporada, Una fe audaz, ¿verdad? Sol detente de mi amigo Stephen Furtick. Yo digo que es mi amigo porque Sí, ya casi lo compadre, considero pero como tal. compadre. Pero nos está retando a llevar esa fe a otro nivel. Y es un buen tiempo para empezar. Así que no se despegue, va por un cafecito. Si usted ya está comiendo sus huevitos ahí o está usted haciendo el ayuno de Daniel Sí, por o algún favor, otro tipo, te encargo. por favor, tome algo rico, pero vaya porque ya venimos pronto. No se pierda, vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Despojados para ser libres. Justo antes que Josué marchara alrededor de Jericó, sucedió que algo no recuerdo haber escuchado en la escuela dominical. Es demasiado importante como para dejarlo pasar porque revela una dimensión vital de la confianza de Josué en Dios y aclara más todavía el precio que Josué pagó por dirigir tal movimiento poderoso. La mayoría de las historias en el libro de Josué son historias de guerra, aventuras de acción. Así que el gran tema de la vida de Josué y el enfoque principal de este libro es caminar por fe. Pero a veces Dios cambia las cosas e introduce un giro en la trama, como este. Justo después que la nación de Israel cruzó el río Jordán, Dios les dio a los israelitas una tarea difícil. Ahora que estaban del otro lado del río, aparentemente quiso enseñarle a su pueblo sobre un tipo de fe del todo diferente antes de que intentara derrotar a su primer enemigo. Josué 5 registra la primera cosa que Dios les mandó hacer a Josué antes de lanzarse a la conquista más importante de toda la Biblia. Sujétese. Esto es doloroso y algo incómodo. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot.
Josué afiló cuchillos e hizo ¿qué? Sí, hizo eso, dice el autor. Estoy seguro que está familiarizado con lo básico del tema. La circuncisión masculina hoy en día no es un gran problema, por cierto. Tenemos hospitales, tenemos tecnología médica, tenemos doctores educados y gloria a Dios, tenemos anestesia. Además, la circuncisión casi siempre se le realiza a los bebés. En definitiva, es el momento más conveniente para hacerlo. Pero estos hombres que estaban siendo circuncidados no eran bebés. Ya estaban crecidos. No tenían acceso a instrumentos quirúrgicos del acero sueco y no tenían cirujanos ni anestesistas. ¡Auch! Si no conoce el Antiguo Testamento, puede que se esté preguntando de qué se trata todo esto. Para la audiencia original de este mensaje, que era el pueblo hebreo, la circuncisión masculina era una señal física del pacto espiritual entre el pueblo y Dios. Era uno de los elementos más importantes de la ley judía y era un evento extremadamente significativo que representaba la promesa de Dios a su pueblo, así como el compromiso del pueblo con sus mandamientos. En el Nuevo Testamento sucede el mismo ritual, pero a un nivel diferente. Dios está más interesado en nuestra condición interna, la espiritual. Por eso el apóstol Pablo habla de la circuncisión del corazón, una que no es solo externa y física, y eso lo sustenta Romanos 2, 28 al 29. En esta circuncisión, Dios quita todo lo que en nuestra vida no le da la gloria a Él, despojándonos de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia, enseñándonos a confiar solamente en Él. Para ser sincero, no sé cuál es más dolorosa, la circuncisión del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Ambas tienen el potencial de ser rigurosas, ambas apuntan a una verdad eterna. Dios tiene que obrar en nosotros antes de poder obrar a través de nosotros. Ahora volvamos a la historia de Josué. La generación de Josué estaba a punto de hacer lo que la generación previa había fracasado. Dios estaba por lanzarlos a la experiencia de sus vidas y no retrocederían. Estaban marchando hacia adelante, llenos de fe, pero aún no habían sido circuncidados. Y antes de que Dios les permitiera experimentar la plenitud de sus promesas, insistió en que se realizara la dolorosa operación. Es claro, según el contexto de Josué 5, que Dios no iba a permitir que los israelitas avanzaran y ocuparan la tierra hasta que hubieran obedecido sus mandamientos de ser circuncidados. Era algo que tenía que hacerse de inmediato. La lección de la circuncisión de la generación de Josué es importante y sutil. Hasta que no se humille y someta su corazón al proceso de renovación de Dios, no podrá ir a la siguiente victoria que Él ha planeado para su vida. Puede que sienta que esta es una tangente que no tiene nada que ver con la razón original por la que tomó este libro. Después de todo, hemos estado hablando de la habilidad de Dios para lograr lo imposible. Y ahora, hablando de circuncisión. Créame, dice el autor, esto no es ningún tipo de distracción ilógica. Quiero tratar algunos temas que se conectan de modo directo con su visión personal y su fe audaz. Puede que sean los componentes más cruciales, ya que no solo necesita creer en la capacidad de Dios de hacerle cruzar el Jordán, sino que también necesita confiar en Él lo suficiente como para permitirle que desarrolle dentro de usted un corazón de sacrificio y entrega. Con Dios siempre hay que ceder algo. Antes de que Dios pueda hacer que sus promesas se cumplan en su vida, tiene que despojarlo de todas las cosas que le impiden confiar en Él de todo corazón. Y todo eso está en el interior. La obra invisible de Dios en usted le prepara para sus obras visibles a través de usted. Ciertos componentes del éxito espiritual son fáciles de ver. Estas son las victorias tangibles, públicas y obvias que lo inspiran a admirar héroes muy queridos. Por el campo de entrenamiento de esas victorias está en lo que no se puede ver. Cruzar hasta la promesa de Dios siempre va acompañado de un proceso de cirugía. Y una vez que haya cruzado el Jordán, el adoptar su visión
de la página 23, que usted lo puede leer si adquiere el libro, hay algunos intensos desafíos internos que esperan por usted del otro lado. Quizá Dios tenga que despojarle de algunos de los sueños egoístas que usted tiene que hacer, que tiene para hacer lugar a los sueños mejores y mayores que Él le dará. Quizá los deseos de su corazón están envueltos en ambiciones de posición en lugar de una pasión por Jesús. Dios me programó cirugías de corazón abierto en varias ocasiones para tratar con mis prioridades distorsionadas y mis motivaciones superficiales. A veces me ha permitido, por su gracia, ajustar mi corazón, inspirándome a humillarme por medio del ayuno, la oración y del arrepentimiento. Otras veces escoge despojarme del ego y del orgullo en mi vida por medio de medidas más drásticas. Bueno, por medidas más drásticas. Lo siento, aquí no sonó una alarma porque es momento de despertar. Hay que el momento. Era ver que te estaba diciendo algo. Sí, era porque el Señor estaba ahí, tin, tin, tin. El asunto es que Dios a veces tiene que permitir que nuestro sueño muera para que su visión para nosotros pueda tomar vida. He conocido muchos grandes hombres y mujeres de Dios que identifican a los fracasos más confusos y agonizantes como el ímpetu detrás de su avance espiritual más significativo. Mire, aquí Steven Furtick nos da una radiografía de lo que leímos en el primer segmento, en Josué 5, ¿verdad? Donde expone que antes de conquistar externamente una nueva tierra, Dios trabajó internamente en el corazón de todo el pueblo de Israel, llamado a la obediencia, a la identidad y a ese reconocimiento de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y fíjense, la pregunta de hoy está bien bonita porque dice, Dios permitió restar esto para sumarle esto. Y es que fíjese que por eso es que este segmento, este episodio de hoy se llama Reducciones Divinas, porque cuando pensamos en reducción, todos pensamos en nos están quitando algo. ¿Verdad? Eso, me están quitando algo de lo que yo ya soy dueño, ya tengo propiedad, en lo cual yo ya estoy cómodo. Pero Dios tiene que trabajar esa operación quirúrgica en nosotros para extraer algo que posiblemente nos esté deteniendo ese proceso de crecimiento. Y en Josué 5, que en esa lectura que vimos, empezó el Señor a quitar varias cosas y una de esas era esa parte de la circuncisión. Ese despojo les permitía tener libertad, una rendición ante una probable victoria y unos probables procesos invisibles que después se iban a convertir en una promesa visible y era el ocupar la tierra prometida. Por eso, cuando el Señor cumple sus promesas, algo tiene que extraer de nosotros que posiblemente nos esté dando arrogancia, no nos esté permitiendo crecer, o que probablemente y definitivamente no nos está llevando al propósito que Dios quiere alinear para que nosotros vivamos una vida completa. Y esto es lo que el autor dice en este pasaje. Claro. Y a pesar que lo que estamos hablando y girando alrededor de un momento difícil, yo no lo quiero subestimar, pero aún así pudieron estar circuncidados físicamente, pero su corazón no ha cambiado. Y eso es lo que en un momento es la invitación. Nosotros podemos tener una circuncisión de fachada. Podemos estar viviendo y habernos quitado, y lo voy a decir no porque no sea trascendente, pero tal vez usted ya dejó de fumar, de beber y de hacer otras cosas que en un momento dado le perjudicaban, pero no ha cambiado su corazón. Y de eso se trata y de eso es lo que estamos hablando hoy. Y por eso es que podemos aprendernos de memoria en la Biblia, recitar con una destreza y una habilidad en los versos, pero tener todavía nuestro corazón. Y eso yo me incluyo, porque esto es algo que nos pasa a todos. Es que, Guillermo, ese es el caminar en Cristo. Es correcto, es O correcto. sea, no es una varita mágica porque usted fue a un encuentro, un retiro, a los cuchumatanes. Son puntos de partida, pero no es ahí la solución. Es un proceso. El caminar en Cristo es un proceso. Y yo creo que aquí, cuando Pablo habla sobre la circuncisión del corazón, también hay que entender de que hay un proceso mental. El psicólogo trata la mente, el cardiólogo el corazón, ¿verdad? Pero cabalmente lo hablábamos.
el hecho de entender que yo debo entrar en un proceso de llevar sujetos mis pensamientos a la obediencia de Cristo, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? El hecho de ir entendiendo que el proceso va conectado en ambos órganos es de suma importancia. Mira, Eduardo, y usted científicamente está sacando eso. Éxodo 39 lo hablábamos al inicio. Sí. 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pero pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. ¿verdad? Y eso es algo bien importante. Y precisamente, miren ustedes que al principio de 4 a 5 de la mañana nos echamos un programa con Eduardo. No, es que si uno no cambia su forma de pensar, no va a cambiar su forma de vivir. La estructura de los pensamientos que albergan en esta cabecita son las que en un momento dado nos agobian. Usted puede venir y hacer algo porque lo tiene que hacer, pero si usted no entiende, no cambia esa forma de pensar, no lo va a hacer solo momentáneamente. Y ahí es donde viene el reconocimiento Claro. de lo que yo tengo que dejar y de qué me tengo que apartar. Por ejemplo, el alcohólico le dice, no, eso es un trago social. Claro. ¿Verdad? Porque Claro. no ha reconocido que hay un problema. Sí. Y esto es algo tan interesante, porque cuando hablamos de la circuncisión del corazón, es lo más importante, más allá de un trago, de un cigarro, de hacer cosas malas, lo que fuera. Eso solo es el fruto de las heridas que hay en el corazón. El Señor, cuando sanó al paralítico, le dijo, te perdono tus pecados. No le dijo, levántate y andate, ¿verdad? Después lo levanta. El Señor está más interesado en tu corazón, en restaurar tu corazón, en que tus heridas sean sanadas, aunque hayan cicatrices, para que recuerdes de dónde te sacó, pero quiere trabajar tu corazón. Y esa es la circuncisión de lo que el Señor quiere hacer. E inclusive hay un dicho muy común que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? O sea, porque todo pasa primero acá para poder sanar acá. Totalmente. Yo, la verdad es que hay una frase que me gusta mucho que dice el autor y dice, hasta que no se humille y se someta tu corazón al proceso de renovación de Dios, no podrás ir a la siguiente victoria que Él ya ha planeado para ti. Y es lo que ustedes están hablando, ¿verdad? Cuando nosotros nos humillamos y nos sometemos al proceso de renovación de Dios, es cuando el Señor entonces nos puede traer esta bendición y nos permite disfrutar de esta bendición. Y hablando de ese proceso y de esta circuncisión que ustedes están hablando y de esta renovación de la mente, creo que la única manera, como ustedes dicen, de ser transformados, como dice Romanos 12:2, es por medio de la renovación de nuestra mente. Y otro pasaje de lo que tú decías es, examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad. Pero no solo mira, sino después le dice, y guíame por el camino eterno. Y creo que eso es voluntad, porque a veces podemos reconocer y decir, bueno, sí, esto está mal, ay, sí, me está dando cuenta que esto no, pero al pasar los años volvemos a ver y decimos, pero sigo haciendo lo que no quería hacer. Sigo viviendo en la carne, sigo viviendo en esa vieja naturaleza y no dejo que Dios haga esa obra completa en mí, que solo a través del Espíritu Santo podemos ser transformados realmente desde el fondo y tener cambios significativos en nuestra vida. Si usted hasta ahorita, usted hace un recuerdo y dice, la verdad es que cada año me pongo en la misma meta y sigo sin hacerla, yo diría, es una campanita, es una alarma para decir, amigos, realmente solo estamos escuchando, viendo, pero no siendo transformados y dejando que la obra sea completa en nosotros y dejar que Dios sí haga cambios significativos en nosotros. Y yo solo quiero tomar algo, perdón, porque me la dejó ahí. Esto está alegre, esto está Dos alegre. cosas bien importantes de lo que decía Florecita con respecto a los propósitos y a las bendiciones que Dios tiene. Dios una promesa no te la quita. No. Lo único es que tú te alejas de ella, ¿verdad? O sea, uno es el que se aleja de la promesa. No, el Señor no te la está quitando, te la prometió, te la va a dar. Pero tú eres el que te alejas por un corazón incorrecto. Y lo otro, cuando hablábamos de entrar en un proceso, la palabra del Señor dice que nos puede limpiar con hisopo para dejarnos más blancos que la nieve. Y la gente dice, Señor, límpiame con el hisopo. ¿Sabe qué era el hisopo cuando limpiaban a los leprosos? Era un palo con un trapo, digo yo, se me imagino así, como con chayes, con cosas que pudieran arrancar la piel,
para poder limpiar. Y a veces nosotros estamos pidiendo que Él nos limpie con el hisopo y que nos deje blanco. Sí, entonces tiene que pasar un proceso. Tiene que ser arrancadas las cosas incorrectas que hay en su corazón. Duele, como la circuncisión, ¿verdad? Duele, arde. Y tiene que pasar un proceso de sanidad en su corazón. Pero ¿sabe qué? Usted hoy, el Señor le está hablando a su corazón. Si usted en este momento está diciendo, Señor, me estás mostrando las áreas que yo tengo que entregar, va a pasar por un proceso, va a doler, pero esa tierra prometida, esa batalla ya está ganada, porque el Señor tiene preparado para usted cosas de bien, no de mal. Uno es el que solito se mete zancadilla. Y ahorita que lo mencionabas, decía, buen amigo, las promesas están ahí. Son como almejas, o las tomas o las dejas. Pero es tu decisión. Y claro, cuando lo decías, a mí me hacía tanto sentido, ¿verdad? Porque están allí, el Señor no las puso y tampoco te dice, te las voy a quitar. No, están allí para que las tomes. Y respecto a lo que Flor decía, quería decir esto porque en realidad a veces evitamos los procesos incómodos, esos procesos que Dios usa para formarnos. En este caso, la circuncisión. Habla Pablo de la circuncisión del corazón y aquí el autor dice, yo no sé cuál era más dura o cuál es más dolorosa, si la del Antiguo Testamento o la del Nuevo, pero en realidad a veces Dios evita y le pone un alto a nuestro avance y no es un castigo, porque muchos lo vemos así. Yo lo veo a veces como un castigo, como el Señor me está diciendo, pero mira, fallaste aquí, cae, ¡pum! Y por eso me para. No, simplemente porque Él sabe cuál es la mejor forma para avanzar. Y cuando, yo le voy a decir algo, un tip, cuando usted siente una incomodidad espiritual, esa suele ser una señal de que hay una transformación profunda en su corazón. Y eso tiene que tener mucho, pero mucho impacto. Y fíjate, Rubén y amigos, que Dios siempre sabe lo que necesitamos. Aún así, lo que le estemos pidiendo sea otra cosa completamente diferente. La pregunta del millón es, por ejemplo, nosotros pudiéramos comprarle algo a nuestros hijos que nos están pidiendo, voy a decirlo de una manera, vamos a comprar una moto. Sí, una moto. Amén. Pero el patojo no tiene ni la edad para la moto, ni las características para montar moto. Sí. ¿Qué es lo que haces tú? No se la das, porque no le conviene, pero podés dársela. Él tiene que pasar un proceso de entender por qué no se la vas a dar. Y eso es lo que no queremos pasar. Por eso es que es más fácil comprar un número de lotería, ganar una lotería, que empezar a echar punta y trabajar. Sí, claro que no nos caería mal unos centavitos más adicionales si estamos trabajando. Creo que lo más trascendente es que Dios no nos quiere privar de esos procesos. No nos quiere privar de eso porque ahí va a venir el aprendizaje. Miren, yo, todo esto a mí me vuela la mente y Romanos 12:2 es a mí uno de los versos fundamentales de mi vida que sigo trabajando, porque esto es de día a día, no es de que ya una vez nosotros tomamos una decisión tomamos una decisión de fe, pero el proceso es hasta que cerremos nuestros ojos y cada día trae su propio afán. Y yo digo esto, aplicando la ley de la física, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Si pensamos todavía como antes, no puede albergar nuestra mente nuevos pensamientos. Hay que sacar y tirar a la basura lo anterior y por eso es que es trascendente que usted nos envíe esos mensajes. Porque ¿qué Dios le quitó, pero qué le restituyó o qué le dio nuevo? Y es que al final se tiene que tomar una decisión. Si en su mente hay dos pensamientos, por ejemplo, tomo o no tomo, fumo o no fumo, peco o no peco, hago esto o no hago esto, al final usted tiene que decidir y tomar una acción, decidir qué va a hacer. Y ahí es donde uno de los pensamientos se desecha y el otro toma más vida. Y nuestro cerebro está lleno de energía y entre más decidimos perseverar, más energía le damos a esa parte donde la palabra del Señor tiene que crecer en nosotros y eso nos haga actuar conforme a la voluntad del Señor. Y sabe que usted pensará es que si usted supiera que no es tan fácil, y estoy totalmente de acuerdo con usted, no es fácil, pero el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos ayuda a hacer aquello incluso a lo que nosotros no podemos o no logramos llegar a hacer, ¿verdad? Y fíjate que a veces cuando esas cosas nos son quitadas, pensamos que nos van a debilitar.
Porque yo así lo pensaba, yo les cuento. Yo les digo, ahí contestando la frase de que Dios restó, a mí me restó autosuficiencia, ¿ves? Yo en algún momento me las creí que yo las podía todos. Y me fui dando cuenta que no. ¿Y qué me sumó? Me sumó dependencia de Dios, fíjense. El aprender a ser dependiente de Él, porque muchas veces esa dependencia, aunque suene irónico y controversial y contrario, pero esa dependencia de Dios nos permite tener libertad y nos permite estar aptos para los propósitos, para lo que Él nos llamó y para lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y eso es valioso, fíjense. Es valioso porque le damos otra connotación a nuestro llamado y nuestro encuentro con Él. Y no solamente el tratar de sobrevivir, decía Stephen Furtick, ¿verdad? Sí, y por eso es que la palabra de dependencia que acabas de utilizar tú es trascendente para lo que estamos hablando. Porque si usted cree que lo que estamos haciendo es una autoayuda, no es eso, bajo ningún punto de vista. La autoayuda, ¿qué es lo que hace? Estás en el primer piso, te empodera y te sube al quinto piso, pero en el quinto piso te suelta y de ahí te tiras y te matas. Por eso es que hay mucha gente que ya a este nivel no le queda otra alternativa más que quitarse la vida. Y eso es doloroso, por eso es que lo que nosotros estamos hablando acá es de vida o muerte. Tenemos que entender eso. Y por eso es que nosotros no le estamos diciendo a usted que usted tiene todo lo necesario. No, usted no tiene todo lo necesario. Lo tiene el Señor, lo tiene el Espíritu de Dios. En Él hay que encontrarlo, en Él hay que buscarlo. ¿Y qué les parece si oramos al Señor y le pedimos que Él nos examine nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos dirija en qué es lo que debemos soltar, qué es ese proceso en el que estamos viviendo y que el Señor humille nuestro corazón, que nos circuncidemos nuestro corazón? Así que oremos. Padre, hoy venimos esta mañana ante ti, Señor. Queremos reconocer que todas las cosas viejas han pasado, Señor, y que tú quieres hacer todas las cosas nuevas en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro propósito, en nuestro llamado, Señor, que tú quieres adentrarte en cada una de las áreas de nuestro corazón, Señor, para tomarlas, pero para bendición, Señor. Hoy oro que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos, Señor, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios que anhela darnos esos regalos, esas bendiciones, que disfrutemos de tus bendiciones, Señor. Pero para eso necesitamos rendirnos, humillarnos y reconocer que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre y que tú eres ese Dios que viene al rescate de nosotros. Gracias, papito lindo. Hoy nos quedamos en tus manos. Te dejamos nuestros pensamientos y te pedimos, examínanos, oh Dios, y mira si hay en nosotros camino de perversidad y guíanos por el camino eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. No se pierda, vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Sigamos entonces hablando de la reducción de vida. Y dice Furtick, conozco un hombre de negocios al que llamaré Casey, que tiene la absoluta certeza de que fue Dios el que lo despidió. Yo no sabía que Dios trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos, pero así me lo dijo Casey. Ahora, cuando cuenta la historia, lo hace con una sonrisa, pero en aquel entonces no estaba nada feliz con la noticia. De hecho, durante los primeros 3 meses después de haber perdido su trabajo, Casey estaba tan angustiado que dejó de orar y de ir a la iglesia del todo. Su frustración era totalmente válida. No había hecho nada malo. Había estado trabajando para una enorme compañía de electricidad, haciendo un buen trabajo y ascendiendo con rapidez. En un periodo de 7 años aumentó desde un salario mínimo hasta uno mayor que cualquiera que su padre hubiese soñado tener. Y al paso que iba, Casey estaba considerado jubilarse a los 45 años de edad. Imagínese usted. Imagínense. Desafortunadamente, el paso al que iba también perdería su familia y tal vez hasta naufragar su fe. Su esposa estaba cansada de que viniera a cenar a casa menos de 3 veces en un mes. Y por más que intentaba compensar su ausencia, agregándole más metros cuadrados a la casa y llenándola con muebles caros, su esposa quería que él se sentara a mirar una película con la familia. Ella no se lo dijo hasta después de unos años,
pero ya tenía planeado dejarlo si nada de eso cambiaba. Pero Dios apareció y comenzó una reducción divina. La forma en que sucedió parecía injusta. El jefe de Casey le pidió que le mintiera a otro supervisor sobre la violación de las reglas de seguridad. A pesar de todo, Casey era un cristiano honesto, así que desafió a su jefe. Su jefe siguió insistiendo, pero Casey se negó. Así que el supervisor fue a los expedientes, falsificó algunas calificaciones bajas de rendimiento anterior de Casey y le mostró la puerta. Es decir, le tocó sus KPIs. Así es, y dice el autor, durante 8 meses sufrió la realidad del desempleo. Estaba deprimido y desmoralizado. Entonces recordó un mensaje que había oído en nuestra iglesia sobre cómo Dios a veces tiene que quitar nuestros objetivos egoístas para abrirle paso al evangelio en nuestras vidas. Entonces Casey se dio cuenta que antes de irse había estado orando una oración. Sol, detente, para que Dios usara la plataforma de su éxito para convertirlo en un testigo de Jesús. Y he ahí su vislumbro. La pregunta, se vislumbró la pregunta. ¿Estaba dispuesto a seguir a Jesús en un lugar de obediencia costosa? Que si Dios quería responder la oración, Sol, detente, de Casey, dándole el valor para actuar con integridad, aun cuando los resultados fueran una pérdida. ¿Y qué si lo imposible que Dios quería hacer en su vida no estaba vinculado a otro aumento, sino arraigado a la decisión de perdonar a la persona que actúan sin ética y con engaños? Dios utilizó esa temporada de adversidad para fortalecer la fe de Casey y mantener intactas las cosas más importantes de su vida. Al principio no entendía por qué un Dios de amor le quitaría las cosas que más le importaban. Ahora se da cuenta que cuando Dios remueve algo en nuestras vidas no es porque está tratando de quitarnos algo bueno, es porque está intentando hacer lugar para algo mejor. Qué lindo. Y mire, quiero hacer una pausa aquí porque quiero leer un mensaje de Alejandro. Y precisamente habla sobre esto. Dice, Dios ha actuado y ha cumplido su voluntad en mi vida personal y laboral. En cada trabajo que Dios me ha llevado y me ha quitado de ahí para cambiarme, me ha mostrado un crecimiento, pero todo ha sido debido a su tiempo, dice, a su tiempo. Eso es lo que hablábamos al principio, esa paciencia. El Señor a veces te mueve para ponerte en un lugar donde su plan es mucho mejor. Continuando la lectura dice, para mi amigo, eso mejor consistía en un fuerte matrimonio que glorificara a Dios y una oportunidad de recalibrar su llamado. De hecho, después de mudarse a otro estado, está encabezando el departamento de misiones de una vibrante iglesia en crecimiento. Solo durante este próximo año tendrá la posibilidad de enviar a más de 1,000 creyentes al extranjero a hacer pozos y atender huérfanos. Nada de esto hubiera sucedido si Dios no hubiese despedido a mi amigo. ¿Lo ve? La misma reducción divina que amenazó con destruirlo estableció el fundamento para que Dios lo elevara a un mayor nivel de paz y potencial. Usted y yo debemos tener en cuenta el costo de nuestro llamado. ¿Dejaremos que Dios nos quite algo que queremos ahora para poder hacer lugar para lo que de veras anhelamos? Usted está leyendo este libro porque en lo profundo quiere conectarse a los propósitos y planes de Dios. Lo que realmente anhela es que la vida abundante por la que Jesús murió corra por sus venas y fluya a través de usted. Y para conseguir eso, lo mejor es probarle que Dios necesita quitar muchas otras cosas inservibles. Aunque duela, pero cierto. Eso no lo dice el autor. No puedo pensar en un ejemplo bíblico más vivido y completo de alguien que pagó un alto precio por un gran sueño que la historia de José. Dios le dio a José una visión personal y controversial de influencia antes de que cumpliera 18 años. Esa visión adolescente se volvió el motor de toda la existencia de José. Lo elevó a alturas de oportunidades inimaginables, pero también le despojó de todo lo que conocía y lo separó de todas las personas que amaba.
Sin embargo, la Escritura afirma que el Señor estuvo con él todo el tiempo. Y al final, José fue puesto como segundo en autoridad sobre todo Egipto y tuvo un rol redentor en el futuro de Israel. Usted puede leer la dramática historia de José en Génesis capítulo 37 al 47. Es difícil entender cómo el Señor pudo haber estado con alguien que estaba pasando por un momento tan oscuro y pagando un precio tan alto, a menos que escoja creer que Dios no estaba allí observando a su siervo sufrir. Aparentemente, Dios estaba usando cada adversidad que José sufrió para preparar su vida para una gran trascendencia espiritual. He visto esposas adoptar visiones audaces para hacer que sus matrimonios estén bajo el señorío de Cristo, pero fue casi imposible para ellas no dudar de la voz de Dios cuando al principio sus esposos se volvieron más reticentes en lugar de correr al altar para arrepentirse. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Qué se suponía que debían hacer las esposas? Cuando tenía 16 y comencé a compartir la visión de mi vida con mis amigos, dice el autor, muy pocos de ellos apartaron un porcentaje de sus ingresos económicos para ofrendar a favor de mis futuros esfuerzos ministeriales. Y muy pocos de ellos siquiera me dijeron la frase obligada. Oraremos por ti sobre eso. En lugar de ofrecerme apoyo, muchos de mis padres comenzaron a desinvitarme de sus fiestas de chicos populares. Creo que de alguna manera intentaban ponerme de vuelta en mi lugar. La complacencia no es algo muy cómodo en presencia de la audacia. Oiga esto, la complacencia no es algo muy cómodo en presencia de la audacia. Me alegro de haber permanecido ubicado, de haber mirado hacia adelante y haber seguido soñando. Ya sea que alcance su visión con aplausos o abucheos, la opinión externa no puede ser su sostén. El hombre no puede vivir solo de pan y de cierto no puede sobrevivir en base a una dieta continua de elogios. Quien viva por la aprobación de otros morirá con la ausencia de la misma. No permita que nadie, sino Dios mismo, le ponga en su lugar y no deje de avanzar cuando se encuentra con la oposición. El hecho de que esté planeando grandes batallas significa que está cerca de bendiciones más grandes. La razón por la que ahora está enfrentando una agresiva resistencia es porque Dios le está preparando una increíble recompensa para el futuro. Si Dios está removiendo algún área de su vida ahora mismo, una motivación, un sueño, una relación o alguna otra fuente de seguridad falsa que esté en lo profundo de su interior, si es así, tómelo como una señal de que pronto vendrá algo mejor. Un gran llamado exige un alto precio, pero siempre implica un regreso astronómico. Cuando Dios venga hacia usted con el cuchillo de piedra, recuerde que no lo va a lastimar. Solo está alineando los deseos de usted con los de Él para que pueda lograr lo imposible en su vida. Y una vez que haya decidido pagar el precio y confiar en el Señor con todo su corazón, no habrá ningún nivel de crecimiento espiritual que no esté a su alcance, a causa de que querrá lo que Dios quiere por las razones que Él quiere. Será imparable. Qué lindo. Mire qué manera de cerrar esta parte Steven Furtick aquí. Y él desarrolla ese principio de la reducción divina con amor, sabiduría, porque a veces Dios quita cosas buenas para protegernos a nosotros de lo que verdaderamente importa y dar paso a algo mejor. Y, ¿sabe qué? No solo mejor, sino también eterno, esa connotación que tiene para el futuro. ¿Sabe? A través de esta historia de este joven que tal vez algunos de nosotros nos sentimos identificados, ¿verdad? Yo dije a los 45 era que se quería jubilar, ¿va? Ya tendría las 240 cuotas, dije yo, ¿verdad? Pero imagínense esos planes que uno va gestando y de repente sucede algo, ¿verdad? Algo que lo corta. Uh-huh. Y es que solo estamos viendo tal vez el interés nuestro, personal,
sin ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestro servicio en la iglesia, con aquellos a los que amamos, ¿verdad? Yo el otro día me culpaba también, ¿sabe por qué? Porque durante estas fiestas estuve algo ocupado haciendo algunas cosas y no tuve oportunidad de ver a amigos que me dijeron, juntémonos un rato, hablemos un momento. Ahorita que tenés este tiempecito ahí de que no hay actividades, y yo hice caso omiso. Les digo, esos son los valores de las cosas que Dios nos permite vivir, pero que no le damos la importancia porque estamos muy metidos en otras actividades que nos hacen perder ese rumbo, ¿verdad? Yo soy testigo que no se junta con los amigos, pero algo que quiero traer, que él hablaba sobre la empresarialidad y todo, y hay que entender que hay 3 fases de que el Señor obra dentro del trabajo. Una de ellas es cuando nos despiden por falta de rendimiento o por incumplimiento o por cosas contrarias. Y a veces decimos, no, el Señor me movió porque, déjese de cuentos, o sea, usted no estaba rindiendo bien, no era productivo, haragán, pero también el Señor aprovecha eso para enderezar el barco. La segunda es una interesante. Estamos cómodos, nos sentimos en Egipto, nos va bien, ya llevamos años trabajando en la empresa, y ese acomodamiento ya usted está cumpliendo el propósito del Señor que lo puso ahí y Él necesita moverlo. Entonces comienza a apretar como el pueblo de Israel. Le ponen un jefe nuevo que no cumple, hace cosas incorrectas, le exige y comienza a apretarlo a usted para que usted comience a tratar de salir del lugar, ¿verdad? Porque el Señor necesita moverlo. No es por su incapacidad o por su haraganería o porque no es productivo, sino porque el Señor está promoviendo. Y la otra es donde estoy bien, todo marcha bien, pero el Señor necesita moverte a otro lado y viene la oportunidad. Te llaman, te abren las puertas, te dicen, mejor venite, te quiero ofrecer la gerencia general, la presidencia, que seas CEO, FBO, FBI, todas las siglas, ¿verdad? ABC, todo lo que sea. Y el Señor te mueve a otra oportunidad. Entonces, una es, por mi incapacidad, el Señor siempre me quiere mostrar qué es lo que está pasando ahí. 2, el Señor me quiere mover porque necesita que yo vaya a otra área, pero yo estoy cómodo, como las ranas en el sartén con agua tibia, ¿no? Pero entonces, al no poder que tú te des cuenta, Él comienza a apretar para que tú comiences a salir. Y la otra, estás bien, todo bien, y vienen las oportunidades. Y esas oportunidades es porque el Señor necesita moverte para que marques la diferencia en la otra área. Eso era lo que quería cuando estábamos hablando y leyendo esto con este amigo. Yo sí tengo un amigo que se retiró a los 41 años. Jason Orvis, ahí lo tuve en el programa de Vamos Guate. 41 años. Interesante. Este segmento fue patrocinado por Magerman Consulting. ¿Se puede llamar? No, y fíjense ustedes que cuando uno vive en el Espíritu, uno puede vivir como una persona retirada, disfrutando de todo lo que hace y todo lo que vive. Ahora, creo que emocionalmente nosotros no podemos invitarle a usted, porque eso no es nuestra idea, que usted se lamente por una pérdida. Usted no se lamente por una pérdida. Humanamente, usted se va a lamentar por una pérdida. Pero lo que le estamos diciendo es que detrás de la pérdida hay esperanza. De eso se trata de lo que estamos hablando. Yo estoy convencido de que esta vida que yo estoy viviendo acá es fantástica, pero lo que viene cuando yo cierre mis ojos es mejor. Yo estoy convencido completamente de eso. Ahora, eso es pasar a la presencia del Señor y vivir con esperanza, vivir con esperanza. Si nosotros entendemos que lo que nos está aconteciendo hoy tiene un propósito en las manos de Dios para mi vida, lo vamos a ver mejor, lo vamos a ver diferente. Y nuestro duelo y nuestro proceso de negación va a tardar menos. Y nos vamos a lavar más rápido la cara y nos vamos a salir directamente a buscar las oportunidades. Yo creo que este segmento que nos estaba hablando Furtick ahorita nos deja un espacio muy grande para pensar qué cosas buenas van a venir. Y esa expresión de lo mejor está por venir es vigente, está y viene. Siempre lo mejor está por venir en Cristo. Yo quisiera llenarte de esperanza tal vez a aquella persona que se siente como José, que ya fue vendido, que ya lo llevaron a la cárcel injustamente, ya le que ya le quitaron la capa, que ya no es el hijo favorito, que ha sentido que... Yo lo quiero llenar de esperanza y decirle y animarlo que los planes del Señor no se han acabado. Si usted aún está con vida, que le diga, Señor,
quiero seguir creyendo que tu propósito por el cual estoy en esta tierra se va a cumplir y alineo todo mi corazón, mis pensamientos y mi voluntad a ti para que se cumpla aquello, porque el Señor no se olvida de ti, el Señor está trabajando en ti y ¿sabes qué? Lo hace por amor. Como bien decía Guillermo, Dios no les va a dar algo, uno como papá no les va a dar algo si uno no sabe que no están listos para recibirlos, pero pídele al Señor que lo aliste y que su voluntad se alinee a la de Él. Y con base a estos comentarios valiosos de mis amigos acá y lo que usted construyó, quiero que me acompañe a orar. Lo invito a que lo haga con usted para que tomemos esto y lo atesoremos en nuestro corazón. Oremos juntos. Bendito Señor, gracias porque tú nos das la inteligencia, Señor. Nos das todo lo necesario para discernir que las pérdidas son posibles redirecciones divinas tuyas, Señor. Queremos basar nuestra identidad en lo que tú dices de nosotros y no en ese aplauso o en ese éxito visible que para nosotros probablemente sea lo que los llene, Dios. Y también queremos abrazar, Dios, el precio del llamado con una visión eterna, sabiendo que tú nos has llamado para cosas más grandes, porque las reducciones divinas, Señor, siempre nos prepara para un crecimiento más profundo y un crecimiento duradero que nos va a llevar a esa estatura del varón perfecto. Gracias, Señor. Bendice a todos los que nos escuchan y que podamos, Señor, atesorar esto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Lo invito a que no se pierda el día de mañana este programa que estoy seguro lo va a llenar de esperanza y sobre todo le va a dar una perspectiva diferente de lo que Dios puede hacer con nosotros. No vaya solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones a Hasta todos. luego. Adiós. Vaya con Dios.